muy buenas noches. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes. Les cuento, hay un poeta cubano que se llama Lázaro García, que tiene un poema muy hermoso. Comienza diciendo, querida vieja, ¿qué palabra decir que no te duela? Pues miren, así andamos los dominicanos con este tema de la Policía Nacional, del temor, del miedo y de la inseguridad ciudadana en sentido general. ¿Qué palabra decir? ¿Qué uno va a hacer? ¿De qué manera protestar, expresar la indignación? Mire, esto es un asunto tan, pero tan serio, por lo que hemos vivido en las últimas semanas, que bueno, yo dije, mira, tradicionalmente yo no hago muchos comentarios en el programa, pero como esto de la policía es tan grave, voy a preparar un comentario. El asunto es tan terrible que mientras yo estoy preparando el comentario, en 10 minutos a mí me entran dos mensajes. El primero es que habían asaltado a punta de pistola a mi hermana, que como es la menor, uno le dice su hermanita, a punta de pistola. Entonces ya uno se preocupa, y llama, y bueno, lo que se hace en estos casos, ¿no? Expresa solidaridad, que dónde fue, que cómo fue, muy bien. Pero bueno, me siento a buscar los datos. Pues llega la otra información que cuenta, que gracias a Dios no pasó a mayores, que una destacadísima comunicadora y productora de televisión de República Dominicana está grabando un especial. Y cuando regresa a la ciudad, en su vehículo, en muy buenas condiciones, un vehículo bonito, con su equipo, un chofer y 3 miembros de su equipo, comienza a perseguirla una patrulla. La comienza a perseguir hasta que la manda a detener. Por suerte, esta productora, que además de bella es sumamente inteligente, dijo, no, pero yo tengo un celular y tengo un equipo de producción aquí. Entonces ella se bajó, que no debió hacerlo, porque es como está la cosa, ¿verdad? Pero bueno, ella se bajó y le preguntó a los señores, miren, a los señores policías, miembros de una patrulla, pero ¿qué pasa? Porque ustedes me detienen. Entonces dice la patrulla que le resultó sospechoso. ¿Pero de qué manera a usted le resulta sospechoso un vehículo normal? ¿Por qué? Vámonos a la otra historia, a la otra posibilidad. Esa persona la detienen, va con su compañero y no tiene la viveza de salir con su celular o no anda con un equipo de producción con 2 camarógrafos. Entonces, yo sé que es poca cosa, perdonen, o sea, ambos ejemplos son muy poca cosa, pero es que me ocurrió esto en 10 minutos. Son 2 mensajes que llegan en 10 minutos en lo que uno está preparando, mirando, leyendo, para conversar con ustedes sobre este drama que vivimos con la policía. Porque lo de la policía es grave. Y yo no sé si decir que es degenerativo. Y yo digo lo de degenerativo porque la policía comenzó siendo un vulgar instrumento de persecución política en la dictadura de Trujillo. Y lo siguió siendo durante la dictablanda del doctor Balaguer. Asesinatos políticos, bandas, e incluso aquella famosa banda paramilitar, que así se llamaba la banda. ¿Qué pasa? En el año 78 llega la democracia, ya no hay a quien matar. No hay enemigos políticos de aquella izquierda que fue desbaratada al punto de que hoy prácticamente lo que es la izquierda prácticamente no existe. Bueno, pero resulta que con el inicio de la democracia en 1978, entonces comienza a aparecer lo otro, que es el famoso y tristemente célebre intercambio de disparos. Miles y miles de dominicanos han sido asesinados por bandas de la policía. Y que se dice, la justificación normal es lo de los intercambios de disparos, que uno no descarta que en algún excepcional momento, en un hecho excepcional, sí haya sido un intercambio de disparos.
pero en la mayor en el mayor número de casos, lo que ocurre es que en la policía siempre han existido bandas entre policías y delincuentes practicantes cotidianamente. Entonces yo te contrato, tú robas, yo te protejo y tú me das parte del botín. ¿Qué hace ese delincuente, homicida, ladrón, asesino cuando es atrapado? Bueno, yo no caigo solo. Solución, arrancarle la cabeza. Que ahí hay que notar que entonces los intercambios de disparos siempre son contra supuestos delincuentes, pero siempre pobres, de barrios pobres. Y así estábamos, consternados, rabiosos por lo que estábamos viviendo, intercambio de disparos. Pero la delincuencia comienza a bajar para lo claro. Y las cosas se van poniendo cada vez peores. Esto iba así hasta que de repente, en un lapso de 6, 7 semanas, 3 jóvenes, estando en custodia de la policía, en la cárcel de un destacamento, son por lo menos torturados a batazos. Es decir, que estamos pasando del asesinato político al intercambio de disparos y ahora a la tortura a batazos. La tortura a batazos que provoca lo que hemos visto que provoca, que es la muerte posterior del torturado. Entonces, ¿qué hacer? Porque esto es un asunto sistémico, esto no es un tema que tiene que ver ni con el PLD solamente, ni con el PRD solamente, ni con el PRM. Esto es un asunto de nuestra sociedad. Esa es la policía que hemos creado, hemos mantenido, hemos fomentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que le propongo al presidente, al gobierno, ir del mal mayor al menor. Trabajar en lo más grave. Pienso en los psicópatas, que los hay. Pero bueno, esta es una opinión. Entonces yo propongo, señor presidente, que se llame de urgencia al colegio médico, al colegio de psicólogos, y entre psiquiatras y psicólogos le pasen una evaluación científica a todos los miembros de la policía para descartar la existencia de psicópatas en las filas de la Policía Nacional. Porque estamos viendo situaciones que rondan muy cerca de la psicopatía. Ojalá que se haga esto y ojalá que todos los sectores, porque esto no es asunto solo de gobierno, ojalá que todos los sectores del país entendamos la gravedad de vivir en la incertidumbre de la muerte y del asalto. Una cosa es la pobreza material, otra cosa es la pobreza espiritual y otra cosa es el miedo. Y el pueblo dominicano tiene miedo y la Policía Nacional no es parte de la solución, sino parte del problema. Ojalá que aceleremos el proceso de renovación de la policía con todo lo que eso significa. Continuamos y recibimos al doctor Bautista Rojas Gómez, Bauta para sus amigos. Un placer, bienvenido, señor. Buenas noches, Pablo. ¿La familia está bien? Todo bien, bien. Bueno, ¿no lo han asaltado? ¿No ha habido problemas? Bueno, afortunadamente en los últimos tiempos sí. No nos ha tocado. Ya en varias ocasiones sí. A uno que otro le han tocado directamente, pero no se sienta ni en el lobby ni donde lo vean. Ya todos estamos detrás de las paredes, de las rejas. Bueno, ahora sí que somos pobres. Bauta, tú eres un hombre de Estado, exministro de Salud Pública, exministro de Medio Ambiente, miembro del Comité Político del PLD en su momento, ahora de la altísima dirección de la Fuerza del Pueblo, senador otra vez. O sea, tú conoces y has estado donde se cocina el sancocho. ¿Qué hacer? ¿Qué no se ha hecho que se puede hacer con esto de la Policía Nacional? Por favor.
desde tu experiencia? Bueno, yo pienso que cuando la policía fue más agresiva, más efectiva, desbarató más planes, fue cuando utilizó la inteligencia. La inteligencia no a la que nos referimos, a la emocional ni nada de eso, sino sistema de inteligencia, local y ese, vamos a decir. Yo creo que una de las cosas que debe implicar la reforma policial, que debe auscultar la reforma policial, es ver el destino que tienen los fondos destinados a la inteligencia, si se están aplicando adecuadamente, si están funcionando, si los informantes están diciendo lo que está pasando, si están edificando a la policía y a otros organismos de qué está ocurriendo en cada territorio. Yo siento como que este modelo del pasado, o sea, el caliezaje, el decir más o menos el comportamiento en el barrio. Pero un poco conectar a la policía con los servicios del DNI, por ejemplo. No, la policía lo tenía propio. Entonces yo siento como que eso se ha descuidado un poco y los fondos siguen ahí, siguen los gastos y no se aplican, digo yo por un lado. Por otro lado, hay otros factores, una sociedad más demandante cada vez, hay más inequidad, hay más jóvenes que están marginados del área productiva nacional, a pesar de que hay más oportunidades de estudio. Vemos como cada vez más presencia de jóvenes que o no están estudiando o no están trabajando, o se han estudiado, no han tenido acceso al trabajo. Y además, aunque venía ocurriendo de manera ascendente, estamos saliendo de una situación de encierro que indiscutiblemente ha afectado la salud mental de los ciudadanos de este país y del mundo, y eso tiene que tener algún tipo de impacto. O sea, el tema de la inseguridad, las causas son multisectoriales, en consecuencia hay que abordarla por diferentes áreas. Ahora hay que comenzar en algo. El hecho de, yo digo, de usted identificar las raíces de los problemas, puede comenzar muy bien partiendo de la misma sociedad. Y como tenemos una institución bastante parecida a la sociedad, pues yo creo que a esta hay que hacer la parte de la exploración, de ver qué es lo que está pasando realmente. Pero institucionalmente yo creo que aquello que se hacía en la policía, de tener un calié a cada cierta distancia, un puesto de venta de China, un puesto de paletera, en la entrada de un barrio, una gente que tenía un puestecito de algo, de café y cosas de esas. Esas cosas que eran parte de la información que requería la policía para perseguir al delincuente o la delincuencia, pues como que se ha perdido. Ya tenemos lamentablemente y las informaciones que hemos tenido con el caso del joven que fue apresado en el centro comercial, es que tú escuchas algunas grabaciones donde se habla de que la policía ahí para atender un llamado de un centro comercial es muy diligente. Sin embargo, para atender un llamado de un barrio, de una cosa, la gente tiene que estarse quejando que no se ven patrullas, que no se ven estas cosas. Claro. Y como te digo, son muchos los factores. Y estamos llegando al peor de los escenarios y es aquel en el cual tú le tienes miedo a quien debe protegerte. Así es. Bauta, el mundo está en una grave crisis política, económica, no bien está saliendo de lo del COVID, estamos incluso a punto de un descuido para una guerra nuclear, porque ya el presidente Putin ya ha amenazado con eso. Esto viene provocando en términos políticos lo que estamos viendo, pero en términos económicos el asunto
se va agravando. Ya teníamos el problema de China, los contenedores, pero ahora esto, por algo le llaman el granero de Europa a Ucrania y por algo tiene ese liderazgo en gas y en más de un producto importante, Rusia, ya iba yo a decir la Unión Soviética. Entonces, ante esto, el gobierno dominicano ha tomado medidas. Me gustaría que analizáramos esas medidas porque está por un lado lo de la tasa cero, que ya fue promulgado, ese proyecto de ley fue promulgado esta semana, pero también está unas sugerencias que a Coprovi y otros constructores y vendedores de viviendas le ha hecho el gobierno, que implicaba también el desmonte, solicitan, del antidumping, que es lo que protege al productor local de acero. Entonces, ¿hasta qué punto es importante lo que yo llamo el equilibrio al gobernar a partir del interés del consumidor frente al productor local y el importador en el medio? ¿Qué tú piensas de lo que está haciendo el gobierno en este sentido? Mira, aunque elementos económicos son abstractos, se parecen mucho a las enfermedades, que son elementos concretos. El argumento fundamental del gobierno, por ejemplo, por 6 meses eliminar aranceles a 67 productos terminados, es que hay inflación en el mundo. Entonces, partiendo de ese criterio, si hay inflación en el mundo, que es verdad, objetivo, sí. ¿Cómo tú vas a importar la inflación a República Dominicana? Explica eso, por favor. No. Si hay inflación en Brasil, se supone que las cosas están más caras en Brasil que lo normal. Entonces tú vas a traer productos terminados de Brasil a República Dominicana, tú estás importando inflación a República Dominicana. Lo que pasa es que la lógica mandaría que esa importación se da porque ese pollo le va a salir más barato al pueblo, al consumidor, que el que venden aquí, digo yo. Esa es la lógica. Esa debe ser la lógica, ¿no? Esa debe ser la lógica, pero no es así. Primero, desde el punto de vista económico, en precio tú no has visto. Esos pollos andan por aquí desde el año pasado. O sea, lo están importando del año pasado. Dicen ahora, bueno, pero antes se pagaba un arancel por eso. Entonces ahora Brasil le hemos quitado el arancel. De eso se trata. Y nos vamos a beneficiar de eso. Pero eso andaba por aquí y probablemente sin arancel, porque son gente muy vinculada o que ayudaron al gobierno a establecerse en el 2020, lo que lo están trayendo. Son pollos que tienen 2, 3 y hasta 4 años de refrigeración. Lo que quiere decir que la calidad de la proteína de esa carne es inexistente. Esa es otra razón. Grave. Aquí se utiliza que ese es un producto que lo descongelan, le colocan agua de nuevo con el riesgo de la salmonela, que es la enfermedad que más afecta el pollo congelado. O sea, tú me dices que la importación de pollos que quizás podrían tener 2, 3, 4 años congelados, en ese proceso de descongelamiento podría aparecer una salmonelosis. Una salmonela y afectar al consumidor. Es una posibilidad objetiva, yo estoy hablando ahora con el médico. Que puede ocurrir. Puede ocurrir. Si lo descongelan, si la cadena de frío no es efectiva, eso puede ocurrir. Cuarto, la cultura del consumo de pollo. ¿Cómo a ti te gusta el pollo? ¿Verle la sangre? ¿Verlo picadito, fresco? ¿Cómo es que el dominicano come pollo? Claro. Pollo fresco, proteína de calidad, eso tiene sentido. Además el sabor es totalmente diferente porque la proteína todavía está en la carne fresca. Y el precio igualito. Tú tienes el mismo precio del pollo congelado dominicano, que es mucho más fresco que del pollo congelado importado y de las partes importadas. Pero vámonos al pan. De donde yo soy, le gusta comer el pan
veme a la panadería, tráeme el pan, pero que esté todavía calientico. Espera que lo saquen del horno. No, pero no, Bauta, porque tú estás en la nostalgia mía, tú estás en la nostalgia de Ojo de Agua, Salcedo, y yo en la de Baní. Eso era antes. No, yo estoy en la... No. Hay que ir al supermercado y comprar una funda de pan y cosas. Pero una funda de pan fresco en el supermercado, que te lo hacen ahí mismo. Tú vas a la cadena grande del supermercado y ellos lo hacen ahí mismo. Pero la cultura del dominicano es pan caliente. Oye, el pan fresco. La gente no come aquí lo otro, con pan congelado que viene y lo traen de ahí. Pero aparte de eso, te voy a decir, en el pueblito más pequeño, en el distrito municipal más pequeño, hay una panadería. Hay 2 panaderías, hay 3 panaderías. Y en esa panadería trabaja 1 o 2 personas, más el dueño. Y hay 3 o 4 motocicletas que salen por el campo a llevar ese pan que hacen ahí. O sea, estamos hablando de 10, 15 empleados más el que lo vende. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esa gente? Entonces, ¿qué es lo correcto? Exoneren del pago de aranceles la harina, las grasas que se utilizan, los condimentos que se utilizan para el pan. Preservamos el empleo, seguimos atendiendo la cultura del dominicano, que igual que la carne fresca, le gusta el pan fresco, el pan de calidad que lo entiende es el que acaba de salir del horno. Y la gente va a poder consumir lo que se produce porque van a seguir trabajando. Pero si sacamos de la línea de empleo los trabajadores de granja, de pollo, de cerdo, de los panaderos, o sea, los que trabajan, vamos a decir, en la procesadora de pastas alimenticias, de espagueti, cosas, todo eso está incluido. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? O esa gente van a seguir produciendo espagueti o lo van a traer, lo van a importar. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Lo que no entiendo es que uno le supone al gobierno el interés de hacerlo bien, porque de eso se trata. Entonces, yo le supongo al gobierno el interés de favorecer a grupos oligárquicos que lo apoyaron. No, pero hay un proceso electoral que viene ahí, el presidente está en reelección, si tú no lo haces bien. Entonces, el asunto está... Entonces, hacerlo bien es poner al pueblo no solamente a pasar hambre, sino echar a los trabajadores a la calle, cambiar la cultura alimentaria a los dominicanos. Eso es hacerlo bien. De eso es que yo quiero que hablemos después de la pausa. Muy bien. Bautista Rojas Gómez, yo decía que uno supone que todo el mundo lo quiere hacer bien. Tú quieres ser un buen senador. Si la fuerza del pueblo llega, lo quiere hacer bien. Entonces, se supone que esta medida, se supone, es lo lógico, yo tengo que decidir entre beneficiar a los 11 millones de consumidores dominicanos o beneficiar al sector productivo. Quizás habría una tercera posibilidad, pero lo que uno le supone es que se está haciendo esto para favorecer al consumidor, pero tú estás desmontando esto. Tú acabas de desmontar ya pollos y pan. Entonces, arroz. O sea, falta el arroz. Entonces, no lo estoy entendiendo. Entonces, nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz. ¿Qué está pasando? Yo creo que fue correcto la pignoración, o sea, aumentar incluso los fondos para la pignoración, que fue correcto pero insuficiente el tema de ponerle 100 pesos a cada fanega de arroz en cáscara. Eso no compensa lo que significa o lo que ha ocurrido en este gobierno, que producir, cuando ellos comenzaron a producir una tarea de arroz costaba 5.500 pesos y cuesta 9.500 y 10.000 pesos por el precio de los insumos, de los fertilizantes, de los herbicidas, insecticidas y demás. Entonces se le dan esas facilidades para que el precio del arroz... Se le da un poquito, le sustentó un poquito con 100 pesos por fanega. Está bueno que te haga un reconocimiento. Debieron haber sido 350 pesos por fanega. De acuerdo a lo que me han dicho a mí los productores de arroz, específicamente, te voy a decir de Cabuya, de La Vega, que son los más cercanos a nosotros, los de la 40 de Villa Tapia, los del Bajo Yuna, donde tengo buena comunicación, en fin. Pero ¿qué debía estar haciendo el gobierno?
con el tema del arroz. Ya en el 2024, la protección del arroz queda desprovista. Ya el DERECATA liberaliza todas las partidas de arroz. O sea, que ya el que quiera traer todo el arroz del mundo lo puede traer si no tomamos las medidas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que no ha ocurrido en República Dominicana. El arroz de Estados Unidos le subsidia, le liberaliza todos los pagos de impuestos a los productores de arroz y son eficientes, por supuesto. Los de nosotros no solamente tienen que pagar impuestos de los combustibles, no solamente tienen que pagar impuestos para aranceles para la importación de insumos, maquinaria y todas esas cosas. ¿Y qué puede hacer un gobierno cuando se le presente esa disyuntiva de que aquí hay un arroz que yo puedo importar al 40%, un porcentaje importante, más barato que la producción nacional? Tengo que proteger al productor nacional, sí, pero yo tengo 11 millones de consumidores. Entonces, ¿cómo se puede manejar el gobierno? Bueno, muy sencillo. Estados Unidos, tú produces arroz subsidiando a los productores. Entonces República Dominicana, para ser eficiente, va a producir arroz subsidiando a sus productores sin ser penalizado. O sea, sin ser penalizado en los tratados de libre comercio y en el mercado internacional. Sí, no, lo que pasa es que para los chiquitos, para los súbditos, hay penalizaciones. Para los grandes, llámese Estados Unidos, no hay penalización. Tú puedes hacer lo que tú quieras, subsidiar tu producción para venderle a los chiquitos a como tú quieras. Claro. Pero los chiquitos no pueden subsidiar su producción para venderte a ti a como ellos entienden que deban vender. Entonces, eso hay que resolverlo. ¿Y tú tienes Entonces hay que prestarle atención al 2024, que va a ser el Estado Dominicano, porque es un tema de Estado. Y los gobiernos, este gobierno llega hasta el 24, entonces tiene que ir haciendo algo, o le va a dejar a Leonel Fernández en el 2024 que comience esa renegociación. No es posible, o a Domínguez Brito, o a Abel Martínez, a la doctora Cedeño Lizardo. Bueno, yo prefiero... El PLD está en segundo lugar, me dicen las encuestas que el PLD se mantiene en segundo lugar. Y las encuestas me dicen a mí que el pueblo dominicano prefiere a Leonel Fernández sobre todos los demás. Sí. Entonces, yo pienso igual que el pueblo. El presidente va a ser Leonel. Ajá. El presidente va a ser Leonel. Entonces, ese es un tema que debe estarlo resolviendo este gobierno, el tema de la producción de arroz. Pero de todos modos, para todos esos productos terminados, eso es una agresión contra la producción nacional, es una agresión contra el empleo. ¿Y tú piensas lo mismo de la solicitud de eliminación del antidumping al acero y a los otros productos? Bueno, yo te voy a decir... Yo digo, del productor local de acero se vería afectado porque ese productor local, la oficina del Estado Dominicano, le demostró lo nocivo del dumping en Costa Rica. Entonces, por eso se hizo. Ahora se solicita que se desmonte. Estamos hablando de otro golpecito al productor local, pero para beneficiar sería al consumidor. En este caso, ¿tú sigues pensando igual? Yo sigo pensando igual. Los dumping son todos dañinos a la producción de cualquier país del mundo. Ahora, yo creo que en materia de materiales de construcción, el tema no es de dumping, porque la producción, la materia prima fundamental para la producción de cemento en República Dominicana está en República Dominicana. O sea, ahí tiene que haber algún nivel de especulación. Y no me refiero al cemento por el tema de los que nos están gobernando. No, es que tú conseguir una funda de cemento en el campo ahora mismo, tienes que buscar 500 pesos. Yo voy a ayudar a una persona que sacó la arenita del río
que la limpió bien, tiene un pisito de una habitación, de 2 habitaciones, una terracita que hizo, y me buscaba, me solicitaba 10 fundas de cemento, que cuando yo comencé como senador costaban a 2.40 la funda, y hoy son 500 pesos. O sea, eran 2.400, 10 funditas de cemento, ahora son 5.000 pesos. ¿Cómo tú le explicas a esa gente que en vez de la 10 que ella necesita le va a dar 5? Claro, estamos hablando del 98. No, estamos hablando de no me arregle la cosa, porque no, yo tengo el canciones. El precio subió a 500 pesos. ¿Tú acabas de decir que costaba cuánto? 240 en el 2020, cuando yo comencé este periodo de senador. Te voy a decir como le dije a un amigo. Fue que dijiste 240, o yo entendí 240, por eso me fui al 98. No, o sea, de 220 ha subido a 500. A 500. Okay. Te iba a decir, bueno, arreglista, te iba a decir, tú eres buen músico, te voy a preparar una buena composición para que me la arregles. No, eso es Ramón Orlando. Miren, una funda de cemento cuesta 500 pesos. Y costaba 200 y tanto. 240. Lo que quiere decir que lo de la inflación es cierto. No. Y eso no es culpa del gobierno. ¿Y de quién es? O sea, cuando sube, hay una inflación mundial, eso es culpa del gobierno. Yo quiero que tú le expliques. ¿Por qué es de aquí el que explique usted, el que sabe usted? Entonces yo le digo al gobierno que vaya donde el que echa un día, que afortunadamente a veces está consiguiendo 800 pesos en el campo, o 500, 600 pesos, que vaya y le explique, mire, usted está comprando el arroz en vez de 20 pesos la libra, a 32, porque hubo COVID y hay una guerra de Rusia y Ucrania. Usted está comprando el pollo, que lo compraba a 40, a 85, a 90 pesos, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y el señor quizás no lo entienda y no vote por él y salgan del poder. Ahora, yo voy al objetivo. Entonces, y el estómago de los hijos del Señor y el estómago de él lo van a entender. Órase, yo te voy a decir una cosa. No, pero tú lo acabas de decir, no lo va a entender y va a votar por la oposición. Posiblemente ocurra así. Nada de eso. Yo estoy diciendo de la explicación. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Tú tienes este programa, tú lo conduces correctamente. Si por alguna razón se te presenta un problema, tú estás para eso, no solamente para conducir magistralmente tu programa. Tú eres el director y el productor de este programa con la responsabilidad de que cualquier contratiempo que se presente en él, desde un contratiempo financiero hasta un accidente, en el momento en que está en el aire, tú estás para resolver eso. Entonces, un presidente de la República lo juramenta para cumplir con la Constitución y las leyes. Pero... ¿Y si pasa un ciclón, si viene un COVID? Básicamente para eso. Si viene un ciclón, la consecuencia del ciclón, usted tiene que resolverla como presidente. Para eso lo eligieron. Si hay inflación, usted tiene que resolver la inflación porque para eso lo eligieron. Ahora, si usted no tiene la capacidad ni el conocimiento... No, porque esto no es un asunto de conocimiento. Claro. Leonel Fernández recibió la crisis bancaria del 2004 y resolvió el problema. La crisis financiera internacional de 2007 y manejó el problema en República Dominicana. Entonces, ¿por qué tú me explicas a mí, cómo tú me explicas a mí que el proceso de inflación tú lo vas a resolver importando más inflación en vez de produciendo más y más barato en la República Dominicana? Pero, insisto, hasta donde voy es que si llegó David Federico en un gobierno y se destroza el país, yo entiendo que el ciudadano afectado en su problema tome una decisión y lo vote por ese partido. Ahora, objetivamente, o por el partido de gobierno. Ahora, objetivamente, a un gobierno le pueden ocurrir cosas que le va a afectar. Por ejemplo, el caso Baninter fue un caso heredado que le tocó también a Hipólito Mejía. Sin embargo, Hipólito Mejía pagó eso en lo fundamental. No vamos a entrar en otros temas. El caso del Fondo Monetario Internacional que hablábamos fuera del aire. Entonces, a eso me refiero. Pero vamos a una breve pausa para cuando retornemos. Pero recuerda siempre, en el retorno, los presidentes están para resolver los problemas. No solamente para jurar, respetar la Constitución y las leyes.
elemental, querido Watson. Ya regresamos. Bautista Rojas Gómez. Bueno, entonces ya vemos que podrían salir del poder el PRM mirando el escenario internacional. Ahí acaba la reserva norteamericana de aumentar 2 puntos, un asunto serio. Ahora aquí hay otro problema y es que se le suma a los problemas del gobierno. Y es que el gran logro que por lo menos mucha gente les reconoce es la conducción del Ministerio Público a partir de doña Miriam Germano. Hablan de la independencia del Ministerio Público y hay un interés del presidente, es lo que es el argumento, de blindar esa independencia. Pero la oposición dice que no. Entonces, ¿qué explica que no sea el temor a una modificación constitucional, ya no por Ministerio Público, independencia del Ministerio Público, sino por otra cosa, el que ustedes estén cerrados en banda a que la Constitución no se puede tocar? Mira, antes, algo que tú mencionaste, sí, muy importante que ocurrió esta semana, el tema del aumento de la tasa de interés, la reforma en Estados Unidos. Eso va a repercutir inmediatamente. Esta próxima semana debe estar el Banco Central anunciando 0.5 más. Eso es inflación, eso es encarecer dinero. Fruto de la decisión de la Reserva Federal Norteamericana, ¿verdad? Okay. Dependencia. Okay. Eso se llama dependencia. Nosotros, ahí se manifiesta totalmente la dependencia de República Dominicana de poderes extranjeros. Pero preparémonos para un insumo más inflacionario a partir de la próxima semana. También seguirán diciendo el manejo exquisito, el crecimiento sigue igual, no importa que haya inflación. Perfecto. Pero bueno, el tema inflación, el tema inseguridad, donde el pueblo está indignado, el presidente consternado y el pueblo dominicano indignado por la inseguridad. Y encima de eso le van a poner el insumo de la reforma constitucional. ¿Cuál es la historia de la reforma constitucional, excepto la del año 2010? Adquisición de legisladores para la compra de la reforma constitucional. Yo decía recientemente, un medio, faltan 34 legisladores para tenerla. La historia que tenemos de la reforma del 2002, porque a mí me tocó investigarla y expulsar 9 legisladores del PLD porque le pagaron y los pagadores están, uno, bueno, de manera indirecta en el gobierno, reside en La Romana, y el otro, de manera directa, reside en Estados Unidos. O sea, son parte del gobierno. Pero ya esos pagadores no funcionan. Probablemente hayan otros. Eso fue comprado. Para lograrla ahora van a tener que comprarla y pasarle por encima a un pueblo que ya dio demostraciones en el año 18 y 19 de que la Constitución no está en venta y que no es el capricho de un presidente. Lo que pasa es que el tema viene por bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta. Entonces yo te pregunto, espérate que ya se nos está acabando el tiempo y yo quiero que tú me digas, o sea, ¿qué puede hacer la clase política en general, el gobierno, todos, para blindar la independencia del Ministerio Público, pero con las seguridades a ustedes, porque hay una desconfianza entre la clase política lógica por lo que acabas de decir? Entonces, ¿qué alternativa hay? La denuncia permanente, la movilización de la población, enfrentar eso con verdades, que lo que están diciendo que es para consolidar el tema del Ministerio Público Independiente. Si ellos dicen que es independiente, ¿qué más quieren?
pero para blindar eso, ¿existiría alguna manera No, de solo blindar eso sin tocar lo que ustedes no quieren? No, es que No hay alternativa. Después que tú abres eso, ahí tú pones todo lo que tú quieras tocar en la reforma. Pero eso no es el tema. Entonces hay un problema de confianza en la clase política. No es solamente eso, te voy a decir. Tú no confías en tus compañeros políticos. Un tema de confianza en el gobierno, en la forma en que está manejando ese tema. No, y en los 34 que tú dices que pueden comprar. Si toda la oposición está opuesta, si la sociedad está opuesta, ¿para qué imponérsela? Si la sociedad tiene otras necesidades, como es el tema de la inflación, del alto costo de la vida, vamos a ponerle nombre, de lo caro que está la comida, de lo caro que están los insumos para construir viviendas, de lo caro que están los combustibles, de la inseguridad que hay en República Dominicana, ¿para qué tú le vas a agregar ese ingrediente? Ahora, ¿para qué? No sé qué es lo que ellos se sospechan. Nombrar un fiscal por 6 años. El presidente actual, ¿para qué? O sea, un procurador general por 6 años. ¿Para qué? ¿Para qué rotar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? ¿Para tú poner un presidente tuyo? ¿Para qué tú hurgar en el Tribunal Constitucional que si hay una instancia del Estado Dominicano, un órgano extrapoder, que ha sido objeto de admiración no solamente del país, sino del mundo, ha sido el Tribunal Constitucional? Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Mire, nosotros recordamos el 2004, 2003-2004, cuando estaban derrotados. Fue la misma Milagro Ortiz que salió con la ley de Lema y se la derrotamos con el pueblo en la calle. Danilo Medina intentó reformar la Constitución para volver un tercer periodo y lo derrotamos con el pueblo en la calle. Entonces, a él, al presidente actual y a su consultor jurídico, que es muy inconsistente y muy inconsultado parece ser, que sepa que el pueblo va para la calle. O sea, que nosotros no vamos a permitir, y como yo dije en una ocasión, que me lo repitieron muchas veces, y tú conoces mucho este término, la Asamblea Nacional se va a reunir en La Joya del Río, pero no ahí en el centro de los Cerros. Se va a ir para La Joya del Río a reunirse, porque lo van a tener que hacer escondido. Claro, se entiende, a partir de lo ocurrido aquí en las modificaciones constitucionales, el PLD, que le gusta modificar la Constitución con el pretexto de llevar a su mejor candidato. Ustedes los PLDistas, porque la Fuerza del Pueblo, PLD, para mí son dos PLD, uno en verde Fernández, otro morado Medina. Entonces, ¿qué van a hacer los dos PLD ahora para el 24? Porque hay una supuesta alianza, tácita alianza entre la Fuerza del Pueblo y el gobierno y el presidente, pero de repente vemos que la Fuerza del Pueblo, a medida que va creciendo, se va fortaleciendo y le está tirando, pero le está tirando duro. Nosotros fuimos a unas elecciones. Y hay unos cariños. Es un pacto que terminó el día 20 de julio. No, pero hay unos cariños, hay unos afectos. Bueno, los afectos, hay respeto. Pero hay facilidades, afecto es normal. Político, no. Ahora, ¿qué van eso a hacer no existe. ustedes? Ahora, si nosotros nos hubiésemos colocado en ese escenario que tú describes, fuera otra cosa. Nosotros nunca pensamos en eso. Somos un partido que surge fuerte, que debo decirte, no puedo pasar sin decirte que hoy por hoy tenemos más del 90% de los recintos electorales debidamente resguardados por una dirección media. Estamos trabajando ya en cada recinto electoral, en los más de 19,000 colegios que van a funcionar,
trabajando con esa población Sí, pero votante. la unidad de los dos PLD es algo inevitable para una segunda vuelta. Es uno solo, Verde Fernández, Morado Medina. Hay un PLD. Tú eres parte de la comisión que están negociando. Yo soy de la Fuerza del Pueblo y nosotros no estamos negociando con nadie que no sea el pueblo dominicano. No se están reuniendo y conversando, no, pues son amigos. Nosotros estamos defendiendo al pueblo dominicano de los altos precios de la comida, de los altos precios de los materiales de construcción, contra la inseguridad. El aliado nuestro, el pueblo dominicano. La solución, la Fuerza del Pueblo. La solución, Leonel Fernández. Finalmente, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer los seguidores del PLD Verde Fernández si llega la segunda vuelta y ellos son el partido bisagra, el que abre o cierra la puerta? ¿Tú crees que los afectos hacia su ex compañero pesen más que cualquier vinculación a Luis Abinader? ¿Qué van a hacer Leonel Fernández, ustedes? hoy por hoy, es la oposición en República Dominicana. Ocupa la segunda posición, la preferencia del electorado hoy. Y mañana ocupará el primer lugar y ganará en primera vuelta. Lo que quiere decir que olvídate de esa hipótesis. Esa hipótesis está totalmente fuera de escenario. Bueno. Leonel es candidato ganador en primera vuelta, fruto de que el PRM, igual que el PRD del pasado, no saben gobernar. Lo bueno es que usted no se muda, senador no puede dejar de vivir en República Dominicana, ya yo voy a morir aquí. Eso significa que dentro de unos meses vamos a seguir viéndonos aquí, porque son hipótesis que la realidad confirma o niega. Así es. Pero me gustaría mucho saber, una gran curiosidad nacional por ese PLD en Verde Fernández y Morado Medina, ¿qué va a hacer? Porque en las bases medias y bajas hay unos afectos entre los miembros de ambos partidos. Eso nunca se ha perdido. Eso no se ha perdido. Y hay un cariño. Lo de la base, y hoy tú haces una encuesta, y cerca del 62% que siguen siendo el PLD van a votar por Leonel Fernández. Y entonces, tienen que quererse bien, porque ustedes no pueden caer en el error del PRD de Peña, que cuando alguien pasaba era un reformista de la luz. Entonces, PLD y Fuerza del Pueblo tienen que ver de qué manera, si uno pasa, que no se convierta en... No, este es un PLDista de la luz, ya viene la fuerza bien, o al revés. Si vienen de la fuerza del PLD, no, este es bueno. Eso no está ocurriendo, Pablo. No está ocurriendo. En las bases, incluso en los afectos individuales, eso no ha ocurrido. Nosotros no hemos tenido distancia porque no es un tema personal. Y si ese amigo nuestro del comité político del PLD toma la decisión y se va a la Fuerza del Pueblo, ¿es un PLDista de la luz? No. Y tendrá luces sin sombra. Es un patriota que... Es un PLDista que decidió ir a su origen, reencontrarse con Juan Bosch, con el pensamiento bochista. De todas maneras hay que tener cuidado con hablar mal del elefante, que después no se puede vender. Y a veces ustedes son muy duros entre ustedes, entre sus compañeros. Sobre todo defendiendo el estómago del pueblo dominicano. Porque todo lo bueno y malo de los gobiernos del PLD son culpa de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Es un equipo que entró en contradicciones. Entonces, eso es importante. Luces y sombras. Y que indiscutiblemente construyeron la infraestructura jurídica y la infraestructura de desarrollo que hoy exhibe la República Dominicana. Aplausos. Y todas las sombras que no la vamos a mencionar, que ya se nos fue el tiempo. Igual, de ustedes. Todo. No hay nada tan bueno que no tenga algo de malo, ni nada tan malo que no tenga algo de bueno. Folleto, Organización y Disciplina 3 del profesor Juan Bosch. Volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias. Feliz resto de la noche.